Jonás capítulo 1, verso 1 al 17. Te decía yo que esto de los profetas menores, no porque no haya tenido revelación, todos tuvieron revelación, simplemente es por el contenido del libro. No es por otra cosa, no es porque haya sido menos, no. Aquel que recibe palabra del Señor y es un profeta no puede ser menos ni más, simplemente es profeta del Señor. Bueno, estamos ahí en Jonás capítulo 1, verso del 1 al 17, vamos a leerlo, después lo vamos a comentar. Dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, ¿para dónde dice? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagó su pasaje. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de ¿quién? De la presencia de Jehová. Fíjate, este estaba huyendo de la presencia de Dios. 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había ¿qué? Echado a dormir. Quiero que veas con atención. 6. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Y dijeron cada uno de sus compañeros: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién os ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió: ¿soy qué? Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomad y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa os ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. En el 13. Y aquellos hombres trajeron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más contra ellos. ¿Por qué? Porque estaba contra la voluntad de Dios. 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias a Dios en esta tarde. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque nos das la oportunidad, mi Dios, de venir a tu presencia, alabarte, Señor, honrarte y bendecir tu nombre a través de la alabanza, Señor. Te damos gracias porque nos diste la oportunidad de abrir los ojos en esta tarde, Señor, venir aquí, Padre Santo, y encontrarnos contigo, Señor. Te pedimos, Padre, que sea el Espíritu Santo el que ministre esta palabra, mi Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil, que entre en el corazón de mis hermanos, mi Dios, haciendo, Señor, en ellos una obra, Señor, para fruto de tu gloria. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Todos conocemos esta historia de Jonás. Conocemos la historia de aquel que fue comido por una ballena. Tú le preguntas a un niño: ¿quién es Jonás? Y se comió, el que la ballena se lo comió. Pero vemos que la palabra de Dios dice que se lo comió un gran pez, no una ballena. Ahora, esta historia resulta
difícil para algunos eruditos o historiadores de la palabra de Dios. Ellos dicen que esta historia no es real. A ellos se les hace difícil creer que el Señor haya puesto un gran pez y se haya comido a Jonás. Aquellos eruditos. Se les hace difícil creer que tenemos un Dios que todo lo puede. Y tú y yo sabemos que nuestro Dios, para Él no hay nada imposible. Lucas 1:37 dice que para Él no hay nada imposible. Yo creo que fue comido por un gran pez y después lo vomitó. Y mucho más que el Señor puede hacer. ¿Cuántos creen que el Señor puede hacer eso y más? Ahora, conforme a lo que leímos, Dios le hace un llamado a Jonás para que vaya y predique a la ciudad de Nínive. ¿Cierto o no? Si tú y yo lo leemos como un texto normal, vamos a ver que solamente el Señor le había pedido que vaya, se levantara y que predicara a Nínive. Pero dice, ve y pregona contra ella, le está diciendo el Señor. Ahora, para que entremos un poquito en contexto, yo quiero hablarte sobre lo que era Nínive, la ciudad de Nínive. En una ocasión dimos un estudio de esto. Nínive era la capital del imperio asirio. Era una ciudad tan grande, era una ciudad que también estaba amurallada. Dicen los historiadores que estas murallas tenían 30 metros de alto. Te estoy hablando más o menos de un edificio de entre 13 y 15 pisos en la actualidad. Dicen que tenía 12 metros de ancho las murallas. O sea, imagínate cómo estaba esta ciudad. Esta ciudad era una ciudad idólatra. Era enemigo de los judíos. Eran alcohólicos, les gustaba el alcohol. Esta ciudad de los asirios, para que te des una idea del poder que tenían, conquistaron a los egipcios. Los egipcios eran un imperio tremendo. En algún momento fue la potencia del mundo en esa época, y los asirios vienen y los conquistan. Dicen los historiadores que fue tanto el botín que se trajeron los asirios de Egipto, que tardaron días enteros en entrar la caravana de todo lo que le habían quitado a los egipcios. O sea, imagínate el poder que tenían los asirios. Y la capital era Nínive. ¿Sí estamos o no? Era un imperio grande, un imperio pervertido, un imperio lejos de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas veces nos han enseñado o hemos aprendido que Jonás no quiso ir a Nínive por rebelde, que no quiso ir porque era el profeta enojón, nos han dicho, ¿no? Yo lo he escuchado así, pero en verdad yo me atrevo a decir que eso no es cierto. Jonás era hebreo, lo leímos ahí ahorita en Jonás 1:9. Él dice que él respondió, soy hebreo. Ahora, acordémonos que los asirios eran enemigos del pueblo de Israel, ¿cierto o no? Jonás desde su niñez vivió y creció y fue educado con cierto odio y recelo hacia el pueblo asirio. Vamos entendiendo, ¿eh? Ahora, Jonás los odiaba a los asirios por todas las atrocidades que venían haciendo. Ellos los tenían como enemigos al pueblo de Israel y abusaban del pueblo de Israel. Jonás creció viendo los abusos de estos hacia ellos. Jonás no quería que ellos recibieran el perdón y la gracia de Dios. Es por eso que Jonás no quería ir. ¿En cuántas ocasiones Dios pone en nuestro camino gente a la cual tiene algún problema? Y Dios quiere que tú y yo le hablemos. Pero como hemos tenido algún problema con él o no nos cae bien, no vamos. O el Señor te dice, ve y háblale a tu vecino de mí, dile que yo soy el que hizo la tierra, el cielo, el que le perdona sus pecados, pero como tú con el vecino has tenido algún pique, algún problema, no vas. ¿Cierto o no? Dios quiere que tú vayas y le cuentes a la gente del Dios que tienes tú. ¿Cuántos de los que estamos aquí en la iglesia hemos sentido el poder de Dios en nuestras vidas? Hemos sentido la mano de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos le agradecemos a Dios por pertenecer a una iglesia? Yo me atrevo a decirles y hacer esta pregunta, ¿cómo nos sentimos en esta iglesia? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo hemos crecido? ¿Hemos encontrado lo que buscamos del Señor? ¿Nos hemos acercado a Dios?
¿Y por qué si nos sentimos bien, por qué no invitamos a otros para que sean partícipes de ese gozo que tenemos nosotros? ¿Cierto o no? ¿Por qué no vamos y decimos, sabes qué, ven, te invito a mi iglesia? Vamos para que escuches de la palabra de Dios, porque mi matrimonio ha sido restaurado, mi familia ha cambiado, lo que tú quieras comentarle. Ven, yo quiero que ese gozo que tengo yo, tú también seas partícipe de eso. Ven, te invito. Jonás no quería eso. Jonás como judío, como israelita, él conocía del poder de Dios. Él había oído por los antepasados cómo pasaron en seco el Mar Rojo, pero él no quiso hacer partícipe al pueblo de Nínive de la gracia y el poder y la misericordia de Dios. ¿Sí estamos entendiendo o no? Sí. Ahora, después de que Jonás recibe el llamado de Dios, hizo algo que muchos hacemos. Y yo me cuento dentro de esos, porque también cuando recibí el llamado hice lo mismo que Jonás hizo. Jonás corrió. Jonás huyó de la presencia de Dios. ¿Lo leímos, sí o no? Y dice la palabra que él corrió en dirección contraria, o sea, corrió en dirección opuesta a donde estaba Nínive. Nínive estaba al este y Jonás corrió hacia el oeste. O sea, corrió en sentido opuesto donde le había mandado Dios. Y es lo que muchas veces tú y yo hacemos. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, queremos correr tan lejos del Señor que corremos en sentido contrario. No venimos a las cosas de Dios, vamos a las cosas del mundo. ¿Cierto o no? Entonces Jonás se fue al oeste, a Jope. Pero ¿sabes por qué corrió Jonás? ¿Se han preguntado por qué Jonás no quiso ir aparte de lo que estoy diciendo? Porque a Jonás le era difícil perdonar a los de Nínive. Perdonar todas las atrocidades que ellos habían hecho contra el pueblo de Dios. Jonás no los había perdonado. Pero él había sido llamado a predicar la palabra de Dios en esa ciudad. ¿Y sabes algo? Cuando Dios comienza una obra, no es como tú ni como yo, que la dejamos inconclusa o la dejamos a la mitad. Dios no. Dios, hasta que no ve terminada la obra, no quita el dedo. Así es Dios. Todos fuimos llamados a predicar el Evangelio. Todos. Pero muchas veces nuestro propio temor, nuestros prejuicios y nuestra falta de perdón nos detienen a obedecer la voluntad de Dios. Todos fuimos llamados a dejar nuestra ciudad y predicar. Todos fuimos llamados a entrar a nuestro Nínive. Y te voy a decir que todos tenemos un Nínive en nuestra vida. Un lugar a donde no queremos ir a platicar de Dios. Un lugar a donde nos cuesta trabajo ir a platicar de Dios. Yo te puedo asegurar que todos aquí dentro hablamos de Dios. Y con los hermanos de aquí dentro de la iglesia, afuera hablamos de Dios. Pero ¿qué hay de los otros? ¿Qué hay de los inconversos? Con eso nos cuesta trabajo hablar de Dios. Pero entre nosotros hablamos de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y Dios me ha transformado, hermano. Y fíjate que Dios me dio un trabajo. Y fíjate que Dios rescató mi matrimonio. Pero eso lo hablamos dentro de los hermanos. Nos vamos y lo hablamos como de fuera. Porque ahí nos cuesta trabajo ir a hablar de Dios. ¿Cierto o no? Algunas veces sabemos que dentro de nuestra familia están necesitados de la palabra de Dios, están necesitados del amor de Dios y aún así nos vamos y les predicamos. Ni un mensajito les mandas. ¿Por qué? Porque estamos como Jonás. ¿Cierto o no? Y todos fuimos llamados a predicar el Evangelio. Jesús les dijo a sus discípulos, vayan y prediquen el Evangelio. Eso lo pueden encontrar en Marcos 16:15, me parece, si no mal lo recuerdo. En muchas ocasiones tratamos de ignorar lo que Dios manda. Muchas veces estamos, Señor, quiero que hables a mi vida. Habla a mi vida, Señor. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Yo lo he dicho muchas veces. Señor, yo quiero que tú hables a mi vida. Y cuando el Señor viene y llega a tu vida, ¿sabes qué haces? No le haces caso. Apagas la voz del Espíritu Santo. No le haces caso. Y somos como Jonás, tratamos de huir, corremos y creemos que podemos escapar de Dios.
¿Y sabes por qué pensamos que podemos escapar de Dios? ¿Alguna vez te has puesto a pensar que realmente creemos en lo profundo que podemos escapar de Dios? Porque si creyéramos que no podemos escapar de Él, ni intentaríamos escondernos del Señor. Pero sí intentamos escondernos de Dios. ¿Tú sabes por qué intentamos escaparnos de Dios? Porque pensamos que tenemos muy buenas excusas para el Señor. Pensamos que estamos excluidos de este mandato de ir y predicar el Evangelio a todos. Y presentamos unas grandes excusas y creemos que son las perfectas excusas delante de Dios. No tengo tiempo. La excusa más trillada de toda la existencia. No tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. Me levanto temprano, me voy a trabajar, regreso tarde, llego cansado, llego a hacer las cosas en la casa. No me alcanza el tiempo, no tengo tiempo. Excusa. Esa es una excusa. Otra, ¿para qué le hablo de Dios si ni me va a entender? ¿Para qué le hablo de Dios si ni va a cambiar? ¿Tú cómo sabes? Depende de lo que le hables de Dios. Si tú le hablas y le das palabra de hombre, te lo aseguro que no va a cambiar nada. Pero si tú le hablas lo que dice la palabra de Dios, la palabra de Dios lo va a transformar porque es el poder de la palabra de Dios. No tenemos excusa delante de Dios. ¿Sabes qué pensamos? Que Dios nos pide mucho. Pensamos que Dios nos demanda mucho de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestro tiempo. Es que Dios quiere que me congregue. ¿Qué le dijo Pablo a los hebreos? No dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Pensamos que Dios nos demanda, ay, tengo que ir el domingo a la iglesia. Es que tengo que ir a los estudios del pastor. Es que tengo que ir a los servicios de oración. Y puros es que. Yo te voy a preguntar algo. No me lo contestes, simplemente piénsalo. ¿Cuánto ha hecho Dios por ti? ¿Cuánto ha hecho Dios por ti desde antes, cuando eras un inconverso? Desde ahí Dios ya había hecho algo por ti. Porque guardó tu vida con el hecho de que tú te convirtieras a Él y le rindieras tu vida a Él. ¿Cuánto ha hecho Dios por ti? Todo lo que tienes, todo lo que ves, es gracias a Él. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito, a su único Hijo lo dio. Aquí nace una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí daríamos a nuestros hijos para que fueran azotados, torturados, crucificados? Todo esto para salvar a una humanidad que estaba perdida, lejos de Dios, llena de pecado. ¿Quién lo haría? ¿Qué no hubiera sido más fácil para el Señor, como en los tiempos de Noé, mandar a que se inundara la tierra y nos extinguiera a todos? Pero ¿sabes algo? Dentro de su misericordia, de su gracia y de su amor por ti y por mí, el Señor dio a su Hijo. El Señor no titubeó ni un solo momento para entregarlo, para salvarnos de nuestros pecados, de nuestras rebeldías. Y muchos podrán decir, es que ya no tuvo otra cosa que hacer Dios, porque se le salió de las manos la humanidad. Mentira del diablo. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ya estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Eso habla de que tenemos un Dios de amor. Te vuelvo a preguntar, ¿te pide demasiado Dios? ¿Te pide demasiado el Señor? ¿Te pide que vayas y prediques el Evangelio a todos? Es que me da pena. Es que no estoy preparado. ¿Qué decía Pablo? Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, decía Pablo. Nos avergonzamos entonces del Evangelio si decimos, es que no estoy preparado. ¿Crees no estar preparado? ¿Sabes qué es lo que ha pasado? Que le hemos delegado esa tarea de predicar el Evangelio solamente a los pastores y a los líderes. Es que esa es tarea del pastor. El pastor tiene que predicar el Evangelio. Yo soy oveja. Cuando nos conviene, somos ovejas. Es que eso es de tarea del líder. Por eso el líder va a los estudios. Por eso el líder está al frente. No. La tarea de predicar el Evangelio es de toda la iglesia.
Porque el Señor no quiere una iglesia intramuros, una iglesia que nada más esté dentro de los muros. El Señor quiere una iglesia que esté fuera de los muros. Esa es la iglesia que quiere el Señor. No es tarea nada más mía, ni de Luz ni de los que están al frente, no. Es tarea de toda la iglesia. Si todos lleváramos a cabo ese mandato de predicar el Evangelio a toda criatura, ¿tú sabes cuántos conocieran al Señor a estas alturas? Muchos. ¿Es demasiado que el Señor te pida obediencia? ¿Es demasiado que el Señor venga y te pida que ames a tu prójimo como a ti mismo? ¿Será demasiado? Jonás corre en dirección opuesta a Nínive, pero jamás va a poder alejarse de Dios. Jamás va a poder esconderse del Señor. Tú y yo no podemos escondernos de Dios. Así corras muy rápido, te escondas donde te escondas, te metas en la cisterna de tu casa, en el pozo de tu casa, ¿qué crees? No te vas a poder esconder del Señor. El Señor va a estar ahí. Y muchos creemos que nos podemos esconder para hacer las cosas. ¿Cuántos pueden decir, aquí no hay nadie? Aquí no está el líder de la iglesia. Aquí no está la chismosa de la hermana Chonita para que vaya y le diga al pastor. Aquí no está el pastor. ¿Pero qué crees? Ahí está Dios. Dios es omnipresente. Dios está en todos lados. Siempre hay alguien que nos está viendo. ¿Qué pasó con Moisés cuando mató al egipcio? Él dijo, no me ve nadie, y lo mata al egipcio por defender a su hermano de nacionalidad. Y después, cuando ve que están riñendo dos judíos, va y les dice, ¿por qué pelean? Y dice uno, tú tranquila, ¿a ti quién te ha puesto por rey de nosotros? ¿O qué acaso me vas a matar como mataste al egipcio? Lo habían visto. Siempre hay alguien que nos ve. Siempre hay alguien que nos ve. Ahora Jonás llega a Jope, lo leímos, y compra un pasaje en el primer barco que salía. Es como si tú llegamos a la terminal y ¿a dónde queda? Donde decía el primero, pero ya me quiero ir de aquí. Él estaba huyendo. Y ya que estaba en el barco, Jonás se pone cómodo. Y dice que ¿qué? Se echó a dormir. En el verso 5, se echó a dormir. Hay hermanos que todo el tiempo están huyendo del Señor. Están huyendo de ese llamado de ser buenos cristianos. De ser no solamente cristianos de palabras, sino ser cristianos por convicción. Ser cristianos de hechos, no solamente de palabras. Hay quienes huyen de hablar de Dios y preferimos callarnos y ver que nuestros hermanos están pasando por situaciones difíciles, pero no hablamos de Dios. No llevamos a cabo sus mandamientos. Acabamos de terminar este día la pastora Susi con una predicación de los mandamientos que faltaban. Mandamientos difíciles. Mandamientos duros que nos exhortan a caminar como Dios quiere. Pero ¿qué decimos? ¡Ay, pues es que están bien difíciles! Mejor yo hago los más sencillitos. No mato a nadie. No voy a matar a nadie. No voy a robar. Prometo no robar. ¿Y los demás qué? Dijo el Señor, aquí les dejo estos mandatos que no son gravosos. O sea que no son difíciles de hacerles. Y como Jonás, como se echó a dormir, nosotros también nos ponemos cómodos. Nos ponemos cómodos en saber que somos salvos por la gracia de Dios. Nos ponemos cómodos en venir una o dos veces a la iglesia al mes y ya nos sentimos San Agustín. Nos ponemos cómodos y nos relajamos de tal manera que literalmente nos quedamos dormidos. ¿Cierto? Nos quedamos dormidos. Jonás se quedó dormido y lo despertó la tormenta. Lo despertó la tormenta. Y al igual que él lo despertó la tormenta, así viene la tormenta a sacudir nuestra vida y nos empieza a sacar de nuestra zona de comodidad. Y comenzamos a tener problemas, comenzamos a tener dificultades.
adversidades, por la falta de obediencia a Dios, por la falta de comunión con Dios, empezamos a tener problemas. Por el huir de Dios, por el no escudriñar nuestra palabra, por el no orar en las noches de menos, comenzamos a tener problemas. ¿Y sabes algo? Tu vida se empieza a afectar, y no solamente a ti, sino empieza a afectar a los que te rodean. ¿Cómo? Lo mismo le pasó a Jonás con los marineros del barco. ¿Cierto o no? Ellos no tenían la culpa de estar metidos en una gran tormenta como la que se suscitó ese día, esa noche. Pero a causa de Jonás, ellos estaban padeciendo la tormenta. ¿A causa de quién? A causa de Jonás. Cuando tú y yo estamos lejos de Dios, cuando tú y yo hacemos cosas en contra de Dios, cuando tú y yo venimos y nos abrazamos del pecado, todos los de tu alrededor van a padecer. ¿Cómo ves? O sea que no, pues es mi vida, déjenme. No. Estás afectando a los de tu alrededor. La gente sabe que eres cristiano. ¿Cuántos de donde viven no sabe que la gente, no saben que ustedes son cristianos? Creo que la mayoría se imaginan, saben que son cristianos. ¿Cierto o no? Pero la gente no sabe que aún siendo nosotros cristianos, ¿qué crees? Corremos del lado de Dios. Aún siendo cristianos. Y la gente muchas veces se pregunta o te pregunta, oye, ¿por qué te pasa esto? Si yo sé que tú eres cristiano, que vas a la iglesia cada 8 días, ¿por qué Dios permite que te esté pasando esto? Y tú y yo sabemos la contestación. ¿Cierto o no? Sí. Como cristianos debemos saber la contestación. Todos fuimos llamados a servirle al Señor, ¿sabían? Y cuando hablo yo de un llamado, de un servicio, lo comentábamos ayer, pensamos que es el estar aquí enfrente y predicar. Pensamos que el ser llamados a servir es tener un grupo de gente a su cargo y hablarles. Puede ser. Pero ¿sabes a qué fuimos llamados todos? A caminar en santidad. Todos fuimos llamados a ser santos. ¿Cierto o no? En el verso 10 vemos que dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Jonás, en medio de este punto, en medio de la tormenta, ya no pone excusas. Ya no pone excusas. Él reconoce y dice, yo soy el responsable de que esto esté pasando. Él acepta su culpa. Y tú y yo debemos reconocer que muchas cosas pasan por nuestra culpa. Porque venimos y le echamos la culpa al Señor. Es que ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? Tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda de Dios en nuestras vidas todo el tiempo. Aún nosotros como pastores necesitamos más de la ayuda de Dios en nuestras vidas. ¿Se acuerdan ahí en Juan capítulo 5? En el paralítico de Betesda. Si no mal recuerdo es el verso 6, donde dice que Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Y muchos podrán decir, es una pregunta un tanto ilógica. Tú te acercas a alguien que está enfermo y le dices, ¿quieres ser sano? Dice, oye, ¿por qué le preguntas? Pues claro que quieres ser sano. No es cierto. Muchas veces no es cierto. Tú le puedes preguntar a alguien, ¿quieres ser sano? ¿Qué te hiciste? Lo he hecho. Así estoy bien. Ya tengo más de 30 y tantos años así. Ya me acostumbré. Así déjame. ¿Qué hubiera hecho el Señor? ¿Ok? Ahora te sano. No. Lo hubiera dejado como estaba. ¿Cierto o no? ¿Por qué el Señor Jesús hace esta pregunta que pareciera ilógica? ¿Quieres ser sano? Porque el Señor necesita que tú y yo reconozcamos la necesidad de Dios en nuestras vidas. Mientras tú y yo no reconozcamos que sin el Señor no somos nada, mientras tú y yo no reconozcamos que necesitamos la ayuda de Dios para poder salir adelante, no va a pasar nada.
Por eso el Señor viene y nos pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué le contestaríamos? Ahorita sí estoy bien, yo creo que más adelante tal vez. ¿Qué le contestaríamos? ¿Qué es lo que pasa? Los marineros estaban tratando de ayudar a Jonás, porque ellos hacen lo posible para ayudarlo. En el verso 13, si tú y yo lo leemos, dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Pues estos marineros, después de que Jonás les confesó esto, ellos quisieron ayudar a Jonás. Y quisieron hacer volver el barco a una tierra, a un mar más calmado. Pero no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque siempre existe una lección que aprender en lo que nos está pasando. Siempre hay algo que tenemos que aprender tú y yo en lo que estamos viviendo. Ellos querían ayudar a Jonás, pero Dios no se los permitió, porque dice aquí, dice que porque el mar se embravecía más contra ellos. Yo imagino que ellos cada que querían voltear el barco, no podían, el mar se volvía a poner más bravo. ¿Por qué? Porque era ir en contra de la voluntad de Dios. Dios aún no había terminado con la lección de Jonás. Aún no había terminado. En ocasiones cuando nos alejamos de Dios, comienza la adversidad de nuestra vida. ¿Está pasando? Nos alejamos de Dios. Venimos al primer amor, nos enamoramos de Dios, conocemos de su palabra, alabamos al Señor, pero llega el momento en que nos separamos de Dios y comienzan las dificultades, comienzan otra vez los problemas más grandes, no porque en la vida de cristianos no haya problemas, lo he dicho, la diferencia es que cuando tienes tus problemas tienes al Señor que te da la paz y te da la forma de salir de esa situación, pero nos venimos y nos alejamos, ¿y qué es lo que pasa? Y vemos que la tormenta empieza a crecer y a crecer en nuestras vidas. Dios nos enseña que lejos de Él no somos nada. Que lejos de Él está el caos, está la necesidad. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Aquí hay algo bien importante, yo quiero que lo veas en el verso 14, dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová. Aquí hay algo bien importante. Lo leímos en el verso 5. Estos hombres que ya le estaban clamando a Jehová eran hombres inconversos. ¿Qué dice en el verso 5? Y cada uno clamaba a sus dioses o a sus dioses. Y lo tienen con D minúscula. Eran hombres paganos. Eran hombres que no conocían de Dios. Al principio estaban clamando a sus dioses para que los salvaran, pero ¿qué pasó? Terminaron invocando el nombre del Todopoderoso. Terminaron reconociendo que Jehová era el único Dios que los podía ayudar. Y es lo que tú y yo necesitamos en nuestras vidas, reconocer que el único que nos puede ayudar es Dios. No hay más. No hay ni el psicólogo, no hay ni el compadrito, no hay ni el primo, no hay ni el tío, no hay ni el compadre político. El único que nos puede ayudar es Dios. No hay más. Es el único que tiene el control de tu vida. Si estamos o no. Ellos, ¿qué pasa? Ellos van y tiran a Jonás fuera de la barca. ¿Por qué? Porque era voluntad de Dios. Van y lo tiran. Y esto sucede hoy en día con nosotros. Fíjate bien. El cristiano puede estar atravesando con problemas, tormentas, pero nos encontramos seguros y cómodos en nuestra barca. ¿Verdad que sí? Venimos, nos sentamos aquí en la cómoda y aquí ya que es mi lugar. Y aquí, cómodo. Aquí estoy bien. ¿Verdad que sí? Y hacemos nuestra zona de confort, nuestra zona de comodidad. Y tratamos de dejar que se calmen las aguas. Tratamos de alejarnos de Dios y no queremos obedecerle a Dios. Y esperamos que llegue una aparente calma. ¿Verdad? Pero ¿qué crees que pasa? Se vienen a empeorar más las cosas. ¿Te ha pasado cuando tienes algún problema en tu vida? Por momentos llega una quietud. Dices, ya pasó.
Gracias a Dios. Pero en ese periodo, tú no le has orado al Señor. Tú no has oído la palabra de Dios. Tú no te has puesto en comunión con Dios, pero ya viene una aparente calma. Entonces, ya, gracias a Dios. Y empieza supuestamente a bajar la tormenta y la marea. Pero el otro día, ¿qué crees? Se despierta más furiosa la tormenta. Dices, yo pensé que ya se había calmado. Pensaste mal. Pensaste mal. Tenemos nuestra zona de confort. Y lo que pasa es que las personas que nos rodean se dan cuenta que es por nuestra culpa lo que está sucediendo. Dentro del círculo donde tú vives o con los que tú te rodeas, aunque seas muy cristiano, ellos se van a dar cuenta que las cosas están pasando por tu estilo de vida que llevas. Que la bendición de Dios no fluye como debería fluir gracias a ti. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a terminar arrojándote como arrojaron a Jonás de la nave. Porque ellos no tienen la culpa de estar en medio de esa tormenta. ¿Cierto o no? Jonás es arrojado del mar y es comido por un gran pez donde estuvo ¿cuántos? 3 días y 3 noches. Esto es un tipo, un género literario que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y que Jesús lo menciona en Mateo, ¿no? Dice, así como Jonás estuvo en la boca del gran pez 3 días y 3 noches, así tengo que estar. ¿Cierto o no? Ahora, tenemos que aprender que lo que Dios nos manda a hacer no es un juego. El que tú y yo vengamos a la iglesia no es un juego de todos los domingos. El que tú y yo vengamos a la iglesia no es nada más voy a saludar a mis hermanos. No. El que tú y yo hayamos sido llamados por el Señor a predicar no es un juego. Tenemos que dejar de estar jugando al cristiano. Tenemos que dejar de estar pensando que en los cultos nada más es venir y levantar las manos y ya. No. El ser cristiano es una vida rendida a Cristo. El ser cristiano es una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. El ser cristiano es que el Señor a través de su Espíritu Santo sea tu guía, tu maestro. Eso es el ser cristiano. Es tiempo de dejar de correr de las cosas de Dios. Yo sé que muchas veces, aún siendo cristianos y de tiempo, le huimos a las cosas de Dios, porque no queremos un compromiso con Dios. Pero sí venimos y le demandamos a Dios. Es que en tu palabra dice que me tienes que dar, en tu palabra dice que me tienes que bendecir. Sí, ¿qué haces tú? No es un juego el ser cristiano. Aunque muchos lo pinten como que es un juego, ven y declara y decreta y pide, es mentira. No es un juego el ser cristiano. Si tú juegas aquí al ser cristiano, ¿sabes dónde le vas a seguir a tu juego? Le vamos a seguir en el infierno. No te puedo mentir. No te puedo decir otra cosa. Esa es la verdad. Es tiempo de dejar de correr. Es tiempo de dejar de escondernos de Dios. Es tiempo de dejar a un lado ese temor, ese miedo, a hacer un compromiso con aquel que dio la vida por ti. Jonás se arrepintió. Jonás oró y Dios lo saca de la boca del pez. ¿Por qué? Porque se arrepintió, oró. Y Jonás hizo lo que desde un principio tenía que haber hecho. Si desde el momento, desde el versículo 1, que le dijo, vino palabra de Jehová a Jonás, Jonás hubiera venido, nada de esto no hubiera acontecido. ¿Pero de qué les hubiera predicado? ¿Verdad? Jonás va y predica a Nínive. Ahora, ¿qué es algo bien interesante? Jonás, la predicación que llevó no era una predicación de exhortación ni de arrepentimiento, Fue de un juicio. Lo puedes leer en el capítulo 3, verso 4.
¿Ya estás ahí? Verso 3, capítulo 3, verso 4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive, ¿qué? Será destruida. Él no dijo: hermanos, échenle ganas, tienes que cambiar, porque si no, el Señor se va a enojar. Tú síguele, pero es que no, tampoco seas así. Tú eres un campeón. No. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Jonás? Se van a morir. Y yo creo que lo ha hecho hasta con gusto, ¿no? Por la relación que había, ¿no? Dijo, se van a morir. ¿Y qué crees? Ellos cambiaron. Capítulo 3, versos 5 al 8, fíjate lo que hicieron. Ellos cambiaron. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. Se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. 8. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Les habrá podido que Jonás le dijo, se van a morir? Y era un pueblo pecador. Era un pueblo perverso. ¿Y qué hicieron? Atendieron a la voz del profeta. Dijeron, ay, nanita, esto no es un juego, nos vamos a morir. Yo te pregunto, así como Jonás fue y les predicó a ellos, ¿qué necesitaríamos escuchar la iglesia de hoy para cambiar nuestro estilo de vida? Para cambiar nuestro comportamiento. ¿Qué necesitamos escuchar o qué necesita escuchar la iglesia de hoy para convertirse realmente a Cristo? Y tú me puedes decir, es que yo ya me convertí a Cristo, ya lo acepté por medio de oración, ya me bauticé. Sí, por eso no te garantiza que seas un cristiano genuino, un auténtico cristiano. ¿Qué tenemos que escuchar para cambiar como cambió esta nación de Nínive? ¿Qué tenemos que escuchar? Tenemos que escuchar que si no dejamos la mentira, que si no dejamos el alcohol, que si no dejamos de robar, que si no dejamos de adulterar, que si no dejamos de huir de Dios, vamos a ser arrojados al lago de fuego donde el rechinido de dientes es constante. ¿Necesitamos escuchar eso? Porque si no lo hemos escuchado, ¿qué crees? Ya se los dije. Ya lo escuchamos. Nínive se arrepintió, pero ¿qué crees? Solo por un tiempo. Solo por un tiempo se arrepintió, porque después volvió a lo mismo. Después volvió al alcoholismo, a la idolatría, a la perversión. ¿Y qué crees que hizo Dios? Dios los acabó, Dios los destruyó. Ya habían obtenido la gracia de Dios, ya habían obtenido la misericordia de Dios. Pregunta, ¿quiénes somos? ¿Somos Nínive? ¿Somos aquel que viene al servicio? ¿Nos gozamos en la alabanza? ¿Escuchamos la predicación? ¿Escuchamos la exhortación por parte del pastor? Y por un tiempo, nos arrepentimos y cambiamos nuestras conductas, nuestros comportamientos, por un tiempo. Pero al final terminamos seducidos por este mundo, por los placeres que te brinda este mundo. Y a su vez estamos desechando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? Las cosas de Dios no son un juego, hermanos. De verdad que no son un juego. Yo sé que sentimos bonito en la alabanza, yo sé que todos queremos que Dios sobre nuestras vidas, yo sé que ese primer amor que todos llegamos a sentir es algo inexplicable, pero las cosas de Dios no son un juego. ¿Te comprometes o mejor te quitas? Así son las cosas de Dios. ¿Es verdad que Dios te quiere bendecir, te quiere prosperar, te quiere sanar, te quiere liberar? Sí, es verdad.
Pero es más verdad que Dios demanda de ti obediencia. Dios demanda de ti un compromiso. Dios demanda de ti que estés en santificación todos los días. Dios demanda que escudriñes tu palabra. Dios demanda que estés orando todos los días. Y solamente así podrás ver lo demás. De otra forma no se puede. No desechemos la gracia de Dios, hermano. De verdad, no desechemos la gracia de Dios. No desechemos la misericordia de Dios. Que no se nos olvide que por gracia y misericordia de Dios estamos aquí. No hagamos de menos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. O que tenemos que estarlo viendo como los católicos colgados de un madero para ver lo que le pasó a nuestro Señor. Nuestro Señor no está ahí. Y esa es la fe del cristiano. Nuestra fe se basa en el Cristo resucitado, en el que murió y resucitó. Ahí se debe basar nuestra fe. No tenemos que hacer nubes de sacrificio. No tenemos que hacer oídos sordos a la palabra de Dios. No tenemos que despreciar la palabra de Dios. No tenemos que endurecer nuestro corazón. No tenemos que huir más del Señor. ¿Por qué no te pones de pie? Yo quiero pedirte que en esta tarde, si este mensaje ha movido algo dentro de ti, si este mensaje te ha hecho pensar, tal vez en la situación que nos encontramos, muchas veces como cristianos creemos que estamos haciendo bien las cosas o creemos que hemos adquirido un compromiso con Dios, pero nos damos cuenta que no lo llevamos al pie de la letra o como Dios nos lo demanda. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y comienza a hablar con Dios. Comienza a hablar con el Señor y dile, Señor, perdóname. Aquí estoy delante de ti, mi Dios. Perdóname, Padre, porque muchas veces he corrido de tu lado. Muchas veces, Señor, la exhortación no me ha gustado, Señor. Muchas veces tu mandato, Señor, tu orden a servirte, Señor, a servir a los demás, no me ha gustado, mi Dios. Y he preferido huir de tu lado, Señor. He preferido darte la espalda, Padre. Perdóname, Señor. Ahora sé, mi Dios, que tú demandas todo mi tiempo, Señor. Un compromiso fiel contigo, Padre Santo. Perdónanos, Señor. Porque aún siendo un pueblo rebelde, Señor, un pueblo pecador, tú diste la vida por nosotros. Y aún, Señor, sigues intercediendo, Señor, delante del Padre por este pueblo, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que nos des la valentía, Señor. Danos la fortaleza para seguir en tu camino, Señor. Danos la fortaleza y la valentía, mi Dios, para ser oídos, Señor, a ese servicio al cual tú nos has llamado, Señor. Queremos ser portavoces tuyos, queremos ser embajadores tuyos, Señor, a donde quiera que tú nos envíes, Señor. Quita, Señor, de nosotros toda desilusión, todo temor, Señor. Todo aquello que se interponga, Señor, entre tu obra y nosotros, Señor. Queremos ser un pueblo que te adore, un pueblo que te alabe, Señor. Un pueblo entregado a ti, mi Dios. Sabemos que no tenemos con qué pagarte, Señor, todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás en nuestras vidas. Pero queremos, mi Dios, servirte, Señor. Queremos ser útiles, Padre Santo. Te damos gracias, mi Dios. Yo sé, Padre Santo, que a esta iglesia, mi Dios, tú tienes un llamado, mi Dios, para esta iglesia. Los pongo en tus manos, mi Dios, y te pido en el nombre de Jesús que se cumpla tu voluntad en ellos, como nosotros los pastores y líderes de la iglesia. Cumple tu voluntad, mi Dios, que nosotros estaremos, Señor, llenos de honor, Señor, al servirte, Señor, al ser tu siervo, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no das una ofrenda de palmas al Señor?